Continuamos aquí en Proeconomía y Finanzas y llegó el momento de saludar a nuestro invitado de la fecha. Estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con Martín Burt, director ejecutivo de la Fundación Paraguaya. Martín, ¿cómo te va? Muchas gracias por participar de Proeconomía y Finanzas. Encantado de saludarte, realmente es un placer conversar sobre este tema de la economía que tiene que ver con la pobreza, porque la economía está diseñada para traer prosperidad a los países y a las familias, y en el Paraguay nos ha ido bastante bien en los últimos 30 años, pero hay un problema de inclusión social, hay un 25% de la población paraguaya que no participa de la prosperidad, y es esa una preocupación que nos tiene que impulsar a incorporar innovaciones para terminar con la pobreza en el Paraguay. Martín, precisamente tengo entendido que recientemente estuvieron presentando un libro con relación a lo que es la lucha contra la pobreza en nuestro país con propuestas de acciones también. ¿Nos explicas, por favor, Martín, de qué trató esta presentación? Sí, hemos presentado este libro que se llama Paraguay sin pobreza. Es un manual práctico paso a paso que trata de explicar a los dirigentes políticos y a los líderes empresariales la manera como de manera práctica y fácil se puede llegar a las 800.000 familias humildes de nuestro país y empoderarlas para que puedan no solamente generar más ingreso y empleo, sino también mejorar su educación, su salud, su vivienda y el medio ambiente en que viven. Es una experiencia que estamos teniendo que se llama el semáforo de eliminación de pobreza, que es una metodología que permite que las propias familias midan su propia pobreza, analicen sus fortalezas y sus debilidades y hagan un plan familiar para superar sus carencias con apoyo del gobierno y del sector privado. Es algo que estamos implementando ya hace 12 años con 800 organizaciones de 55 países, y creemos de que tenemos ya bastante clara el paso a paso que hay que hacer de manera práctica para llegar a cada una de las familias humildes de Paraguay que viven en 4.000 asentamientos aproximadamente. Ujú. Martín, Paraguay tiene las condiciones para poder eliminar o reducir la pobreza de acuerdo a la experiencia de ustedes también. ¿Qué es lo que estamos necesitando como país, tal vez en la aplicación de políticas, en el apoyo por parte del Estado o en otro tipo de cuestiones para poder avanzar en lo que es la erradicación de la pobreza? Paraguay hace 30 años importaba trigo, hoy exporta trigo. Paraguay es un boom económico en lo que se refiere a electricidad, a ganadería y agricultura. Tenemos mucho talento en el Paraguay, lo cual nos estimula a pensar por qué no utilizar el talento que tenemos para que el 25% de la población del Paraguay que está excluida de la prosperidad pueda también beneficiarse, no solamente por un tema ético y moral, sino porque es un desperdicio de talento. Paraguay tiene que desarrollar su propio capital humano, y por supuesto que tenemos todas las condiciones para hacerlo. Tenemos una democracia, tenemos libertad de prensa, se realizan con periodicidad cada 5 años elecciones en nuestro país, se moviliza todo el país eh, con esa misma con ese mismo ímpetu se puede terminar con la pobreza en el Paraguay, pero se tiene que usar una estrategia diferente. No medir la pobreza solamente como falta de ingresos, y no medir solamente la pobreza desde el gobierno, sino incorporar a la población afectada a que ellos participen de su diagnóstico y de sus prioridades. Martín, y puntualmente lo que es el semáforo de pobreza que ustedes están desarrollando, ¿qué características principales tiene y cómo se diferencia con otras metodologías en torno a lo que es el combate a la pobreza? El semáforo es una aplicación que se tiene en el teléfono que permite que cada familia, utilizando colores e imágenes, en 20 minutos pueda hacer su propio tablero de control.
De esta manera una familia puede medir en qué está amarillo, en qué está rojo y en qué está no pobre, en qué está verde. Esto es la revolución, utilizando tecnología que la familia pueda tener su propio tablero de control y posteriormente hacer su propio plan para salir de la pobreza. Hoy en día no tenemos más que basarnos exclusivamente en el censo nacional, que no incorpora indicadores subjetivos como motivación, salud mental, plan de vida, espíritu emprendedor, que son elementos claves para superar la pobreza. Como te digo, estamos trabajando en 55 países, incluyendo 8 estados en Estados Unidos y 50 condados. Estamos en más de 114 lugares en Inglaterra. Estamos trabajando en Portugal. La Unión Europea nos acaba de contratar para llevar el semáforo a Bulgaria, Rumania y Eslovaquia. Estamos en toda América Latina, en varios países de África, y India y sudeste asiático. Así que tenemos la posibilidad, somos solamente 6 millones de habitantes en el Paraguay y 25% está sufriendo pobreza. Podemos llegar a cada una de esas familias y convertirnos en el primer país de América Latina que ha superado la pobreza. Martín, creo que es importante resaltar también de que el combate contra la pobreza tiene varios actores, no solamente el Estado, sino también el sector empresarial, el sector privado tiene una participación relevante en esta cuestión. Absolutamente, y por eso que estamos ya desarrollando una metodología que se llama Empresas sin Pobreza. Tenemos más de 300 empresas aquí de Paraguay y de América Latina y África y también de Portugal que ya se han comprometido a la superación de la pobreza de todos sus trabajadores en todos los indicadores, en ingreso, en salud, en vivienda, en educación. El sector privado puede resolver el problema con la misma, y ya tenemos empresas estrellas, te menciono dos. Sueñolar en el Paraguay está haciendo un trabajo extraordinario con la superación de la pobreza de sus obreros. La empresa de limpieza El Mejor está haciendo un trabajo extraordinario. Tenemos una empresa de fertilizantes que se llama Decalpar, que está no solamente trabajando con sus obreros, sino está ya lista para adoptar un asentamiento vecino en Villeta. Ese es el sector privado que se da cuenta de que en la medida en que baja la pobreza de sus colaboradores, aumenta la ganancia de la empresa, porque se reduce la rotación del personal, se reduce el ausentismo, aumentan un montón de motivaciones del personal, y ese es el capitalismo ilustrado. Nosotros creemos en un capitalismo sin pobreza y creemos que se tiene que impulsar la economía de mercado con una visión social, pero basada en la autogestión, no en el paternalismo estatal y exclusivamente los subsidios. Nosotros no estamos en contra de Tecoporá, pero lo que creemos que Tecoporá tiene que ser diferente y tiene que ayudarle a la gente, en vez de regalarle 250.000 guaraníes por criatura, tiene que enseñarle a ganar 2.500.000 guaraníes. Y eso sabemos cómo se hace y lo estamos haciendo en todo el país, pero tiene que ser un enfoque para que las familias humildes se gradúen, superen la necesidad de recibir subsidios y transferencias. La misma cosa con todas las otras gente, y ya lo hemos hecho, tenemos la tecnología, así que nos sentimos muy, muy entusiasmados con la idea de Paraguay sin pobreza, pero requiere trabajo, requiere ir casa por casa con un trabajador social o un extensionista. Nosotros sabemos de que un extensionista puede manejar 150 familias cada uno. Entonces, con 6.000 extensionistas, que no hay que contratar a nadie nuevo, se puede capacitar a funcionarios públicos existentes, podemos llegar a 800.000 familias y en 5 años superar la pobreza en el Paraguay. Martín, con base en la experiencia de ustedes dentro de lo que es la población más carenciada en nuestro país, ¿qué observan precisamente como las principales carencias? ¿Sería la falta de un empleo formal, acceso a educación, acceso a vivienda? ¿Qué es lo principal que ustedes notan?
Nosotros estamos notando que la falta de ingresos familiares tiene que ver muchas veces con la falta de educación, pero también con la falta de motivación. Nosotros tenemos que mostrarle a las personas que ellas sí pueden salir adelante. Y en ese sentido, salir adelante significa arreglar su letrina y convertirla en un baño moderno, transformar su dentadura, asistiendo al dentista, ayudándole a cocinar, pasar de cocinar en el piso a cocinar en una cocina elevada y ventilada. Nosotros tenemos información precisa sobre 327,000 familias y ya vamos a empezar a utilizar inteligencia artificial para enseñarle a las familias cuál es el camino más rápido para superar la pobreza. Pero nadie puede salir solo. Todos necesitamos de alguien y todos necesitamos que alguien nos acompañe. Porque si una familia, por ejemplo, reconoce y toma conciencia de que no están comiendo comida nutritiva y después dice, yo quiero tener una huerta en el fondo de mi casa, igual va a necesitar acompañamiento la señora. No es fácil hacer una huerta, parece fácil, pero no es fácil hacer una huerta. Eso no se enseña en la escuela, lastimosamente, pero nosotros sabemos cómo darle en un cursillo en el teléfono por WhatsApp, paso por paso, cómo hacer su huerta familiar y cómo mejorar su nutrición. Las soluciones ya están todas descubiertas. Lo que pasa es que no se sabe cómo ayudar a que la gente humilde que estamos viendo en la pantalla puedan llegar a esa información y puedan sentirse confiados de que ellos pueden alcanzar sus metas con acompañamiento. Martín, también me parece siempre importante resaltar cuando hablamos del combate a la pobreza que en la medida en la que la gente, la población que está actualmente dentro de esta franja vaya saliendo también contribuye muchísimo para la actividad y la dinámica económica nacional. Esto se transmite o se convierte en un círculo virtuoso posteriormente del cual nos beneficiamos todos. Compran más dentífrico, compran más cepillo de diente, compran más jabón, compran más productos de limpieza, compran más sábanas, compran más cama, compran más escritorio, compran más combustible, compran más motos, compran más vehículos. Por supuesto que sí. Si eso es lo que estamos buscando, que haya una prosperidad y ahí hay más fuentes de empleo. Fíjate vos la criminalidad que hay en el Paraguay, justamente en los asentamientos, en los barrios humildes, es porque no hay fuentes de trabajo. Y no hay fuentes de trabajo, no solamente porque no hay fábricas, es porque los jóvenes no tienen la capacidad para ser empleados. No saben nada porque abandonaron el colegio. Como vos sabés, de cada 10 criaturas que entran a la escuela, solamente 4 se reciben de la escuela de bachiller. Es un fracaso total de nuestro sistema educativo. Cada vez se gasta más y más y más en educación, pero los rendimientos no son los que estamos buscando. Entonces, a la par de terminar con la pobreza en el Paraguay, nosotros tenemos que terminar con la deserción escolar. Y eso se puede hacer, pero hay que trabajar con las familias. Y hay que trabajar de la familia no indirectamente, directamente. Un trabajador social encargado de 150 familias y ese trabajador social tiene que tener incentivos y sobresueldo por cada familia que supera la pobreza. Entonces, alinear los intereses de todo el Estado paraguayo y la sociedad paraguaya para terminar con este problema, porque corremos el riesgo de que se descarrile el progreso económico, como ha sucedido en otros países. Ustedes saben lo que está pasando en el Ecuador. Ustedes saben las crisis enormes que hay en Panamá en este momento. Eso todo tiene que ver con problemas de la gente más humilde y el narcotráfico que entra con eso, porque los jóvenes no tienen alternativa. Si no tomamos las decisiones ahora, vamos a pagar graves consecuencias y vamos a perder una oportunidad. El otro día estuve leyendo en el diario de que Google acaba de hacer una inversión de $100 millones en el Uruguay. ¿Y por qué pico se van a Uruguay y no vienen a Paraguay, donde nosotros tenemos energía eléctrica
abundante y barata, porque las cosas funcionan bien en Uruguay y nosotros acá somos unos arruinados. Entonces, utilicemos el talento que hay en el Paraguay de los empresarios y de los dirigentes políticos que han logrado, por ejemplo, que la justicia electoral funcione. Ese mismo talento con sus agentes electorales puede ser para que esa metodología pueda ser utilizada para el acompañamiento de las familias. Martín, puntualmente desde la Fundación Paraguaya, ¿cuáles son los siguientes pasos a seguir? Nosotros esta semana, aprovechando el lanzamiento del libro, tenemos representantes de 24 países aquí que nos están visitando, de Brasil, de México, de Honduras, de Colombia, de Bolivia. Estamos en Zoom permanentemente estamos mostrando las mejores prácticas de cómo se está superando la pobreza en todo el país, porque todos tenemos que aprender, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor manera de crear empleo? Estamos hablando de gente muy humilde de estos países que están siguiendo, pero lo lindo de este libro es de que explica paso a paso y son 17 pasos que se pueden aplicar en la empresa, se pueden aplicar en el barrio o asentamiento, se pueden aplicar a nivel de municipio, a nivel de gobernación o a nivel nacional. Depende de la vocación que puedan tener los líderes de nuestro país para terminar con este tema. Podemos aspirar a que haya Cambretá o Encarnación sin pobreza. Podemos aspirar que todas las empresas de los supermercados terminen con la pobreza. Es cuestión de ir casa por casa, pero tenemos la metodología y yo estoy muy entusiasmado de que la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, las universidades puedan darse cuenta de la oportunidad que estamos perdiendo, descartando a 25% de la población del Paraguay que no participa activamente del progreso que están pasando otras personas en nuestro querido país. Me parece muy interesante, Martín, lo que estás planteando, sobre todo en el caso de los municipios y gobernaciones. De repente, cuando nosotros hablamos de las acciones en la lucha contra la pobreza, nos centramos más en el rol del Estado, del Poder Ejecutivo tal vez, y de las instituciones del Ejecutivo, pero también los municipios y gobernaciones tienen la posibilidad de aplicar acciones y políticas puntuales para este fin. Y todos conocemos el milagro económico de Fram. Fram es una ciudad rica en un país pobre. Fram es una ciudad modelo y así hay varias ciudades también y varios municipios que tienen muchos méritos. Pero hay que trabajar, hay que poner manos a la obra y hay que tener metas. Yo recuerdo perfectamente bien una vez que visité con mi señora la ciudad de Fram y nos encontramos con una enfermera en la calle que tenía metas de vacunar a un X número de personas cada semana y estaba corta de su meta y estaba buscando gente que no tenía vacuna. Es decir, hay que ir a buscar a todas las letrinas que no son sanitarias y transformar las letrinas en baños modernos con water, con inodoro. Casa por casa hay que ir y no es difícil. Ya en las campañas electorales sabemos cómo se llega casa por casa, pero hay que llegar ahora con un propósito y con una esperanza y con una solución, casa por casa. Martín, ¿te parece que nosotros en un mediano, no sé si corto, pero mediano plazo podríamos aspirar a tener niveles indicadores de pobreza por debajo de los 2 dígitos en nuestro país? Pero absolutamente no hay un solo indicador que sea de alcance imposible en el Paraguay. Nosotros sabemos cómo ayudar a una familia que gana 1 millón de guaraníes a que pase a ganar 2 millones de guaraníes o que pase a ganar 3 o 4 millones de guaraníes. Sabemos cómo hacerlo. Sabemos cómo hacer que una familia aprenda a ahorrar. Sabemos cómo hacer a que una familia aprenda a tener un presupuesto familiar. Sabemos cómo se construye el baño moderno. Sabemos cómo hace una familia para pasar a tener dentadura. Sabemos, todas las soluciones están. Lo que pasa es que no hay fe, no hay vocación, no hay confianza. Entonces, todos tenemos que decir, terminemos con este tema.
Terminemos con este problema que, como te dije, es solamente un problema ético. ¿Cómo puede ser de que de 4 hijos que tiene Paraguay, uno no participe de las bendiciones de la familia? Y el otro es el peligro que eso ocasiona. Entonces, claro que sí, pero absolutamente. Pero tenemos que dividir un problema grande en pequeños pedacitos. Ya con el semáforo, nosotros desglosamos lo que es la pobreza en 50 indicadores. Y cada indicador, no te digo que sea fácil, pero es alcanzable y accionable. Y no hay indicador que en 5 años no se pueda solucionar. Si se trabaja con la familia, si se sigue trabajando a nivel de ministerio, a nivel de gobierno nacional, olvídalo. Si se sigue insistiendo exclusivamente en un programa de transferencia monetaria condicionada, olvídalo. Tiene que ser para apoyar a que cada familia se supere a sí misma y no darle un subsidio por su condición de humildad que tiene. Totalmente, Martín. Y también hago hincapié en lo que estuviste hablando acerca de la capacitación financiera de las familias. Esta es una cuestión fundamental porque de repente, no solamente para las familias de escasos recursos, para todos los estratos básicamente, nosotros tenemos una carencia muy importante de educación financiera en Paraguay. En la medida en la que haya instituciones, ya sean públicas o privadas, que ayuden a zanjar este problema, también vamos a tener un mejor devenir. Absolutamente, porque si se le... hay ciudades en el interior que, por ejemplo, han tenido una inversión nueva, como un frigorífico, por ejemplo, que se instala, crea 1.000 puestos de trabajo y sus nuevos obreros pasan a estar sobreendeudados porque no saben manejar la plata que están recibiendo y compran moto, compran ladera, compran aire acondicionado, compran tele y al final está peor de lo que estaba antes porque no puede dormir de noche de las deudas y pierde todo. Entonces, por supuesto que tenemos que insistir en la educación financiera, pero repito, sabemos cómo impartir educación financiera y sabemos cómo las familias con educación financiera pueden salir adelante. Pero solamente aumentando los ingresos familiares sin que la gente aprenda a administrar sus recursos, prácticamente nos quedamos en lo mismo. Martín, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu análisis. Creo que estas cuestiones de combate a la pobreza son fundamentales debatirlas periódicamente y la Fundación Paraguaya ya tiene una larga trayectoria en este tema. Así que esperamos contar con la experiencia de ustedes y la participación tuya dentro de este espacio nuevamente. Y cuando quieran podemos ir al canal y llevar a empresarios que han ayudado a la superación de la pobreza de sus obreros y colaboradores. Podemos llevar a chiperas, vendedoras de yuyo, almaceneras, despenseras, carpinteros que han superado la pobreza. Hay muchísimos casos de éxito en nuestro propio país que pueden servir para entusiasmar a la otra gente a que se sume a esta campaña. Muchísimas gracias, Martín. Estamos en comunicación. Muy buena suerte, gracias por llamar.